La fe cristiana es mucho más que una confesión pública, simplemente. Pero claro, tampoco es menos que eso, pero es un cambio profundo en el corazón, en donde todos tus compromisos se ven afectados. Es un cambio profundo del corazón, en donde tu confianza cambia de dirección. Tu confianza ya no puede estar en el dinero, tu confianza ya no puede estar en el trabajo, no puede estar en tu estatus, no puede estar en tu raza, no puede estar en tu familia, no puede estar en nada más, sino que en Cristo. Es un cambio de locación de tu confianza. La fe cristiana implica ese cambio profundo. Josué, continuando con nuestra serie, Josué capítulo 5. Y vamos a estar hablando esta tarde los versículos 1 al 12. Josué 5, versículos 1 al 12. Y puedes seguirme con tu vista en esta lectura. Dice: en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán, de los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. Y a los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esta razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes y levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de acercarnos con libertad a ella. No solamente una libertad legal, una libertad oficial, sino también una libertad espiritual que podemos gozar y disfrutar en Cristo. Te pido que Cristo sea la verdad más clara y expuesta este día desde este púlpito. Señor, que podamos ver la belleza de Jesús, que podamos ver lo que Él ha hecho por nosotros y que podamos ser llamados a una vida centrada en ello. Señor, te pido que hables a tu iglesia, hables a la gente que ha venido acá a pesar de mí, y Señor, que te glorifiques en medio de nosotros. En Jesús. Amén. Todos nos gustan esas historias de victorias, ¿no? De cosas épicas, de batallas. Y a pesar de que se ha juzgado nuestra era como una era llena de escepticismo, vemos que nos siguen enganchando estas historias llenas de superhéroes, ¿no? Y anteriormente una película muy famosa, ¿no? Y rompió taquillas y millones que recaudó en toda Latinoamérica, ¿no? Esta película de Endgame, y todo el mundo fue al cine porque querían ver esa película, y ya sabemos, ¿no? Los buenos ganan al final, pero pues, siempre quieres estar ahí, siempre quieres estar viendo la misma historia pero con diferentes personajes. Estamos sedientos de estas historias. Y recuerdo que cuando fuimos al cine,
yo estaba muerto de la risa porque había gente que estaba llorando cada vez que se moría un superhéroe, y mi esposa, pues como siempre, ¿no? Con ese ministerio que Dios le ha dado, pues, controlándome, ¿no? No te rías, o sea, si están llorando en serio, o sea, se murió, no voy a decir nombres de superhéroes, pero era muy gracioso ver cómo la gente, cómo esas historias nos conmueven, provocan algo, aunque son ficticias. Estamos muy sedientos de todas estas historias de victorias épicas, pero estamos sedientos de estas historias de victorias épicas porque son historias de redención. ¿A quién no le gusta soñar con que el mundo sea restaurado y la paz del universo sea recuperada en menos de 3 horas? Nos encanta soñar esas cosas. Los creyentes o ateos, nadie te limita a entrar a una sala de cine, ¿no? Todos necesitamos esa dosis anual de historias y películas de superhéroes, ¿no? Y perdón por este adelanto, este spoiler que voy a contarles, pero si tú ya has visto el plan anual de la Biblia, si lo estás siguiendo, ya leíste la historia de Josué, entonces seguramente sabes de lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy quiero convencerte que esta narrativa de Josué es mucho más grande que cualquier historia de ficción del séptimo arte. Y aunque estoy convencido que Dios ha puesto en el corazón de todos nosotros esta sed por historias de redención, creo que es necesario aclarar que la historia del libro de Josué no se limita a mostrarnos una historia de un héroe ganando las batallas de su pueblo, para que hoy nos paremos aquí enfrente y hablemos de moralejas de vida que podemos sacar de esas historias, sino que esta historia de Josué funciona como una flecha a una historia más grande, funciona como una flecha a esta historia en donde Dios está redimiendo su creación en Cristo, funciona como un puntero a una historia que todos anhelamos en el fondo, de ver un mundo recuperado, de ver un mundo redimido, donde la justicia, el amor y todos estos valores que, aunque seas creyente o no, te encantaría ver en el mundo. Cada victoria del libro de Josué no es más que una sombra de la gran victoria de Jesús sobre el mal. Y es por eso que estamos muy convencidos que la fe cristiana no es una historia personal y romántica que reside en el corazón de los creyentes, nada más. Pero tampoco creemos que es una histeria colectiva de algo que imaginamos, un grupo de personas, sino que la fe cristiana, bien entendida a través de la Biblia, se presenta como una convicción basada en los hechos de lo que Dios está haciendo para salvar su mundo en Cristo. La fe cristiana se basa en hechos reales, aunque implica una experiencia personal y profunda y comunitaria, excede eso. Tiene que ver con un plan más grande de redención. Los cristianos creemos que esta historia de redención es lo único que puede darnos sentido, propósito y significado. Creemos que es lo único que puede darnos sentido, propósito y significado. No solamente al mundo, sino a cada persona en particular. Hoy nos encontramos en el capítulo 5, y el capítulo 5 de Josué es la antesala de la acción. Si tú ya leíste el libro de Josué vas a darte cuenta de esto. Capítulo 5 de Josué es la antesala de toda la acción que sigue. Todavía no hemos hablado de ninguna batalla, todavía no hemos hablado de sangre, de guerra. Estamos aquí, en el capítulo 5, y es una antesala a toda la acción que viene. Pero quiero que pienses en qué punto de la historia estamos. Estamos en un lugar en donde Josué cuenta con la aprobación de Dios. ¿Recuerdas? El capítulo 1, Dios le dice: yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Tiene la aprobación completa de Dios. No solamente eso, tiene la aprobación del pueblo también. Y en el capítulo que acabamos de leer hay otra cosa, hay un elemento más aquí. Cuenta con el terror de sus enemigos. Cuenta con la aprobación de Dios, cuenta con la aprobación de su pueblo y cuenta con el terror de sus enemigos. O sea, ¿qué le falta a Josué? Nada. ¿Qué le falta a Josué para ganar las victorias? Aparentemente nada. Pero cuando pensamos en victorias, cuando pensamos en estas épicas victorias, siempre pensamos que la victoria es algo que le pertenece al futuro. La victoria es algo que se logra con esfuerzo. La victoria es algo que se obtiene con sudor o con sangre.
Sin embargo, la historia de Josué, siendo coherente con la historia de la redención, con todo el plan de Dios para salvar, nos muestra esto que me gusta llamar como una victoria anticipada. Y ese es el título del sermón el día de hoy, una victoria anticipada. Y quiero llevarte a Génesis 3:15. Génesis 3:15, ustedes que odian el final de las películas, es el final de la película. Génesis 3:15 es el final de la película, justo al principio de la película. Nos habla de una serpiente que será vencida por el hijo de la mujer. Nos habla de el triunfo del bien sobre la buena creación de Dios, a pesar del hombre, a pesar del pecado, a pesar de la rebelión. El bien triunfa al final de la historia. Pero yo pienso que uno de los motivos por los que nos encanta esas historias épicas es porque los esfuerzos de los poderosos y los superpoderes o las habilidades son recompensadas casi de manera inmediata. ¿A quién no le gusta soñar con esto? O sea, la paz del universo se recupera en menos de 3 horas y tú estás sentado ahí enfrente de la pantalla nada más. Nos encanta soñar y ver cómo el esfuerzo de todo un grupo, de una persona, es recompensado con la victoria. Es por eso que estas historias de superhéroes que tanto nos gustan ilustran mucho la forma en la que trabaja en automático nuestro corazón, de esfuerzo, salvación, mérito, salvación. Pero la historia de Josué nos recuerda que el Evangelio trata de una victoria anticipada. Es una victoria anticipada porque es una historia llena de gracia y no de mérito. Es una historia donde Dios es el protagonista, no Josué, no tú ni yo hoy en día que nos acercamos a la historia. Hoy quiero mostrarte cómo hay 3 referencias en esta porción de la Biblia que estamos leyendo, colocadas justo antes de la acción del libro de Josué, que nos ilustran esta victoria anticipada. Quiero hablarte de una identidad otorgada, quiero hablarte de un cambio profundo y quiero hablarte de un intercambio salvador. Quiero hablarte de una identidad otorgada, un cambio profundo y un intercambio salvador. Y empezamos hablando acerca de identidad. Identidad es un tema muy de moda hoy. El tema de la identidad de género y todas las filosofías que se mueven detrás de esto. Pero hablemos de identidad. Hace tiempo vi una historia que me llamó la atención. Imagínate, es un hombre de 52 años, casado, con hijos, un trabajo estable. Renuncia a todo eso para convertirse en, eso no es un meme, no es un chiste, para convertirse en una niña de 6 años con unos padres alemanes. O sea, es sumamente extraño. Un hombre de 52 años que ahora ya no padece ansiedad, que ya no padece ataques de ansiedad ni depresión, ni intentos de suicidio, ahora vive felizmente como una niña permanente de 6 años con unos padres alemanes, ¿no? Construir una identidad es algo que nos parece muy costoso, pero creemos que vale la pena pagar por ello. Todos nosotros creemos eso en el fondo. Regularmente creemos que la identidad es algo que se debe construir, que se debe ganar, que se debe comprar. Dime, ¿quién quieres ser? Y te voy a decir cuál es el costo de la identidad que debes pagar. ¿Qué es lo que debes de pagar para convertirte en eso que te quieres convertir? ¿Quieres ser exitoso? Seguramente tendrás que sacrificar tu matrimonio, tus hijos, pisotear algunas amistades para llegar a un peldaño alto y lograrlo y ser una persona exitosa, con mucho dinero, con muchas propiedades. Pero pensamos que al final valdrá la pena. Al final valdrá la pena haberte convertido en ello. Eres hombre y te gustaría ser una mujer o viceversa. Tendrás que pagar el alto precio de salir del closet, cambiar tu apariencia, exigir a los demás que te reconozcan como una persona distinta. Pero eso cuesta. Eso cuesta mucho. Acabo recién de hablar con una persona que se identifica como homosexual y como cristiano a la vez. Entonces, fue una buena plática.
me di cuenta que la identidad homosexual es muy costosa para la persona, porque es una identidad construida. Pero no solamente para los homosexuales, todos nosotros estamos dispuestos a pagar un precio por construir una identidad. Hoy está de moda ser vegano. ¿No quieres ser vegano? Tiene un costo, ¿no? Tienes que publicar muchas historias en Instagram y ya. No, así también tiene un costo. Imagínate rechazar una hamburguesa por una ensalada, eso debe ser muy costoso. ¿Cómo pueden sonreír mientras comen las ensaladas? Eso nunca lo he entendido, pero todo el mundo está luchando por encontrar y afirmar su verdadero yo. Todo el mundo está buscando por encontrarlo y construirlo y afirmarlo y defenderlo. Y es justo aquí, antes de la entrada a la tierra prometida, donde nos encontramos que Dios quiere recordarle a Israel que su identidad no es una identidad construida, no es una identidad ganada, es una identidad dada por gracia. Es una identidad dada por gracia. El primer hito, gran evento que encontramos aquí, porque estamos hablando de identidad, es la circuncisión. Dice el pasaje que estamos considerando: en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión a los hijos de Israel. Es un momento muy especial, es un momento cúspide en la historia de Josué. Antes de toda la acción, Dios le dice: Josué, está bien, van a entrar, ya tienen la tierra prometida ganada, está muy bien todo, quiero que circuncides al pueblo nuevamente. ¿Cuál es el propósito de este ritual que nos parece extraño hoy en nuestros días? Porque es algo que solamente tiene fines médicos para nosotros el día de hoy, la circuncisión, pero en el tiempo de Josué tenía un simbolismo mucho más profundo. Génesis 17, no vamos ahora a leer todo Génesis 17, pero es la primera referencia a la circuncisión en la Biblia. La circuncisión es esta señal que Dios le da a Abraham y a su descendencia con Abraham, en donde Él le dice: yo estoy comprometiéndome, es decir, poniendo mi nombre de por medio para salvarte y convertirte en una nación de bendición, en una nación que será distinta a todas las naciones de la tierra. Estoy poniendo mi nombre de por medio para que tú seas llamado el pueblo de Dios. Y las culturas alrededor de Israel tenían rituales para los hombres de cada cultura, en donde el niño dejaba de ser niño y se convertía en un hombre. Pero es muy extraño porque no hay ningún ritual parecido a la circuncisión, porque esos niños tenían que demostrar ante la comunidad que ellos ya eran hombres, tenían que hacerlo a través de rituales. Pero la circuncisión va en contra de toda esa idea. Más bien, por cuanto tú eres parte del pueblo de Dios, esta es una señal que Dios te ha dado de tu identidad como hijo del pacto. Las comunidades, las naciones que estaban alrededor de Israel tenían que construir su identidad, mientras que Dios le daba una marca de identidad a su pueblo. Y aun cuando no podemos comprender todo lo que implica la circuncisión, y no vamos a adentrarnos en todos los detalles de la circuncisión, está claro que Dios se comprometió a salvar a su pueblo aún antes de la circuncisión. La identidad fue dada a Israel antes de cualquier ritual o logro de Israel. Él prometió hacer de Abraham una nación jamás vista, una nación que trajera la bendición a todas las naciones de la tierra. La identidad antecedió a la nación. Hoy en día decimos que como mexicanos hemos construido una identidad al paso del tiempo, pero Israel había construido una identidad por medio de un decreto de parte de Dios. Eso era gracia. No era la circuncisión lo que daba identidad a Israel. Dios mismo era quien daba identidad a su pueblo, por medio de sus promesas, por medio de sus acciones salvadoras, por medio de estar con su pueblo. La circuncisión solamente constituía una señal externa de lo que Israel ya poseía. Una identidad otorgada por gracia, una identidad no basada en el esfuerzo. Y hoy hablamos de esta victoria anticipada, pues antes de entrar a la tierra prometida, Dios quiere que su pueblo esté convencido de una forma muy dolorosa y totalmente intencional
que su identidad no es algo que va a obtener en el futuro, que la identidad no es algo que le pertenece al futuro. Israel no tendría una identidad construida con base a las batallas ganadas que van a ocurrir adelante de este libro, sino que es algo que ya poseían porque Dios se los había otorgado. Pero ahora hablemos de nosotros, hablemos de ti. ¿Cuál es el costo que estás dispuesto a pagar por una identidad? O cuál, mejor dicho, cuál es el costo que tú ya estás pagando hoy por construir una identidad, aparte de la identidad que Dios quiere otorgarte por gracia en el Evangelio? ¿Cuánto te está costando mantener al yo que quieres ser? ¿Cuánto te está costando mantener al yo que quieres ser? Y deja de pensar en los gays, en los homosexuales. Bueno, si estás luchando con esa parte de tu vida, ponte a pensar seriamente en eso. Pero deja de pensar en personas que te rodean. Piensa en ti. ¿Cuánto estás pagando por mantener al yo que quieres ser? Lo sorprendente de la historia de la redención, del Evangelio, es que Jesús mismo se humilló con los pobres, se humilló con los despreciados, con los parias, con los pecadores, y paradójicamente Él pagó el costo de nuestra identidad, negando sus privilegios que le pertenecían por esa identidad. Jesús rechazó el ser igual a Dios, rechazó este estatus de poder y se humilló a sí mismo hasta las últimas consecuencias, no solamente volviéndose hombre, sino que yendo a la cruz y muriendo y pagando hasta las últimas consecuencias de volverse hombre. En ese intercambio Él cargó como suyas todas las consecuencias de quienes éramos nosotros, para otorgarnos libremente la dignidad que solamente Él tenía, la dignidad de ser llamado Hijo de Dios. Ese es el costo de la identidad que el Evangelio quiere proporcionar a todos los que creen en Cristo. Quiero decirte que no hay una identidad más grande de esta, porque todas las identidades construidas se desploman, todas las identidades compradas se devalúan, todas las identidades por las que estamos luchando, nos estamos esforzando por mantener un estatus y una vista a todas las personas, se va a derrumbar en cualquier momento, porque somos falibles, porque fallamos, porque defraudamos. En cambio, quien soy en Cristo es quien soy verdaderamente. Quien soy en Cristo es quien soy verdaderamente. Vivo por el agradecimiento que nace de una identidad dada por gracia. Esa es la vida cristiana. No es una identidad construida con base a tu desempeño, lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Es una identidad construida por los logros, por los méritos de Cristo, por las coronas de Cristo, por lo que Él ganó a través de su vida, de su muerte, de su resurrección. Alguien que ha conocido estas buenas nuevas no puede ni quiere conformarse con otra identidad que no sea la de Cristo en Él. Como cristianos, afirmamos que poseemos una identidad otorgada. Hoy en día el mundo está sediento de identidades. Hoy el mundo está sediento de ser reconocidos. Hoy el mundo está sediento de crear nuevas identidades. Ya no basta ser heterosexual o homosexual. Hay toda una comunidad LGBT, no sé qué, etcétera. Y va a seguir creciendo porque estamos sedientos de identidades construidas. Solamente el cristianismo puede ser la respuesta a toda esta crisis de identidad que estamos pasando. Y así como el Señor está mostrando a Israel que la identidad es algo que solamente puede dar a su pueblo y por gracia, Dios quiere convencerte a ti hoy que la identidad que tanto estás luchando por construir no es más que basura y que debes de venir a Cristo y apropiarte de la identidad que Él ya ha comprado por gracia. Nos apropiamos de esa identidad que Cristo nos ha dado. Y eso es extremadamente liberador para todos. Debería serlo. No vivo pagando la factura por ser exitoso, por ser capitalista, por ser comunista, por ser gay.
No vivo pagando el costo de una factura por una identidad construida. Vivo agradecido por la identidad que Dios me ha dado en Cristo. Y eso solamente es por gracia. Y esa es una victoria anticipada para todos los que han creído el Evangelio. Es una victoria que tú puedes disfrutar también hoy. Es una identidad que está a la disposición de todo aquel que cree en Jesús. Quiero hablarte en segundo lugar de un cambio profundo. Y aquí hay tres grandes eventos. El primer gran evento es la circuncisión, y hemos hablado de identidad. El segundo gran evento es los 40 años en el desierto. Y quiero hablarte de un cambio profundo aquí. En esta parte donde Josué está hablando acerca de los 40 años en el desierto, seguramente él tiene muy fresca esta imagen de Números capítulo 14, en donde se muestra que la incredulidad tiene consecuencias. La incredulidad tiene consecuencias, y para eso pregúntale a Israel, 40 años que pudieron haber sido días en el desierto. No creer las promesas de Dios, no creer lo que Dios ha dicho, es un pecado grave, y aquí hay una evidencia de ello. En Josué capítulo 5, versículos 4 al 6, dice que Josué realizó la ceremonia porque los israelitas en la edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Y aunque todos ellos habían sido circuncidados, no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir, el Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundaba leche y miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. Fíjate, toda esa generación murió aunque había estado circuncidada. Eso nos recuerda esa necesidad de un cambio profundo, que es parte de esta victoria anticipada. Nos recuerda que es necesario algo más que externo, sino que necesitamos un cambio sumamente profundo. La identidad que Dios nos da por gracia debe de producir cambios profundos en nuestra vida. Y uno de esos cambios profundos se refleja en obediencia. Por eso dice que el pueblo no obedeció. Pero la obediencia es un cambio profundo, primero, para que pueda ser real. La fe cristiana es mucho más que una confesión pública, simplemente. Pero claro, tampoco es menos que eso. Pero es un cambio profundo en el corazón, en donde todos tus compromisos se ven afectados. Es un cambio profundo del corazón, en donde tu confianza cambia de dirección. Tu confianza ya no puede estar en el dinero, tu confianza ya no puede estar en el trabajo, no puede estar en tu estatus, no puede estar en tu raza, no puede estar en tu familia, no puede estar en nada más, sino que en Cristo. Es un cambio de locación de tu confianza. La fe cristiana implica ese cambio profundo. Y los israelitas, a la luz de las promesas de Dios, estaban llamados a experimentar un cambio profundo. Al ver todas estas grandes promesas de salvación de Dios, ellos eran llamados a vivir hasta las últimas consecuencias de las promesas de Dios. Dios había prometido salvarlos, llevarlos a una tierra próspera. Él no esperaba menos que una confianza en esa promesa. Pero en Números 14 nos dice que esa confianza y esa obediencia no ocurrió. Ellos creyeron que Dios no podía salvarlos. Ellos creyeron que Dios no podía cumplir sus promesas. Entonces ellos piden retroceder. Y creo que he visto desde este punto de vista, yo también soy culpable muchas veces de lo mismo que Israel. Intelectualmente podemos afirmar todo el tiempo que confiamos en Dios, que confiamos que Dios puede salvarnos, pero nuestros corazones nos traicionan y normalmente creemos que Dios no puede salvarnos. También pedimos retroceder como Israel. Creemos que si bien Dios es poderoso, no es lo suficientemente poderoso para cambiar mi corazón. Muchas veces creo que necesito arreglármelas por mi propia cuenta. Muchas veces pienso que necesito buscar de dónde sacar lo que necesito, que no puedo obtener de Dios. Y yo creo que eso nos hace acreedores de más de 40 años en el desierto. Al igual que Israel, necesitamos un cambio profundo en nuestros corazones.
No solamente señales externas, sino un cambio profundo. Algo profundo que pueda hacer que mis acciones correspondan con la identidad que Dios me ha dado por gracia. Esa identidad que me ha librado de condenación por toda mi desobediencia acumulada. Y es aquí donde podemos pensar en Jesús. Jesús también estuvo en el desierto, Jesús también fue tentado, Jesús también fue puesto a prueba. Pero Él sí vivió perfecta obediencia a pesar de las tentaciones que le invitaban a no hacerlo. Él llevó hasta las últimas consecuencias el confiar en las promesas de Dios y no retroceder. A veces pensamos que Dios baja sus estándares y decimos, bueno, es que el Antiguo Testamento es un Dios de ira y de justicia, pero en el Nuevo Testamento hay un Dios de amor, hay un Dios de compasión, hay un Dios lindo. Pero no, el mismo Dios de justicia, de severidad, de rectitud, es el mismo Dios que tenemos en el Nuevo Testamento. Y para muestra, Jesús fue puesto a prueba, Jesús fue sometido a tentación, pero Él no cometió pecado y resistió y obedeció perfectamente a Dios. Dios no ha bajado sus estándares en el Antiguo Testamento del pecado conmigo y contigo. El juicio que nosotros merecíamos por desobedecer, por no confiar en las promesas de Dios, fue absorbido por Cristo. Y es por eso que Jesús es suficientemente poderoso para cambiar mi corazón. Ese cambio que tanto necesitamos, ese cambio que está prometido de alguna manera aquí, antes de tomar la tierra, solamente puede ser a través de Jesús. Normalmente tratamos de modificarnos de afuera hacia adentro. Tratamos de modificar nuestros corazones de afuera hacia adentro. Pensamos que la conducta antecede el corazón, pero la Escritura nos habla de algo distinto. El corazón, el control de mando de tu vida debe de ser primero cambiado para que puedas cambiar todo lo demás. No es la circuncisión lo que iba a asegurar la obediencia del pueblo de Israel. Era una circuncisión del corazón lo que lo haría. De hecho, la Biblia habla muchas veces de la circuncisión como una circuncisión del corazón. Deuteronomio 10:16 dice: por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Y la palabra usada aquí en el original para despójate es circuncida tu corazón. En última instancia, la circuncisión debería ser una obra interna en el corazón de todas las personas. La fe cristiana consiste en vivir hasta las últimas consecuencias el Evangelio. Y eso implica, y eso empieza en el corazón. La fe cristiana implica vivir hasta las últimas consecuencias el Evangelio. Y eso empieza por el corazón. No empieza por las acciones, no empieza por las palabras, empieza por el corazón. Y por eso necesitamos un cambio profundo que produzca esta clase de obediencia que honra a Dios. Pero gracias a Dios por Cristo, porque a través de Él es que podemos obtener ese cambio profundo que Israel no pudo obtener en sus fuerzas. Ese cambio profundo implica preguntarte esto: ¿cuáles son los compromisos, las prioridades de tu corazón hoy? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón hoy? ¿Cuáles son las alegrías de tu corazón hoy? ¿Cuáles son las tristezas de tu corazón hoy? ¿Cuáles son las grandes historias de éxito de tu vida hoy? Y si no tienen nada que ver con Dios, necesitas ese cambio profundo que solamente produce el Evangelio. Creer el Evangelio implica negar que yo puedo salvar a mí mismo. Implica que debo enfrentar el juicio de Dios, pero alguien lo enfrentó en mi lugar, y ese es Jesús. Y volvemos aquí a hablar de una victoria anticipada. Ese cambio profundo que tanto estamos luchando por obtener no está sino en otro lugar más que en Cristo. A pesar de tus pecados, a pesar de tu desobediencia constante, hoy tienes la seguridad de que Dios puede cambiar tu corazón. Tienes no solamente la seguridad, sino la esperanza, si es que aún no lo has experimentado, la esperanza de que Dios puede cambiar tu corazón a través de Jesús y producir esta experiencia
profunda y transformadora del Evangelio. En tercer lugar, quiero hablarte de un intercambio salvador. Y la última referencia que encontramos, si te das cuenta, pasamos por la circuncisión, que nos habla de identidad, pasamos por los 40 años en el desierto, que nos habla de una necesidad profunda de un cambio, pero en tercer lugar vamos a hablar de un intercambio salvador, y eso tiene que ver con la celebración de la Pascua que aparece al final de este pasaje. Justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios quiere hablarles que esta victoria anticipada se parece mucho a otra victoria que ellos ya habían tenido antes, que era la salida de Egipto. La primera Pascua es un recordatorio de cómo el pueblo de Dios fue liberado de Egipto. ¿Y cómo fue liberado? Realmente un cordero murió por la familia, representando a esa familia, y lo que hacían estas personas era matar un cordero y luego pintar la orilla de la puerta como una señal de que alguien había muerto en lugar de esa familia, por lo tanto esa familia ya no iba a morir. La señal de la sangre en las puertas era un recordatorio de que alguien había muerto para salvar a esa familia. Antes de todas las futuras conquistas, Dios quiere traer la memoria de su pueblo a su salvación. Dios quiere que su pueblo vea la salvación como algo más grande que simplemente conquistas militares exitosas. Aquí hay un intercambio salvador que nos vuelve a hablar de esta victoria anticipada. La salvación de su pueblo no podía venir del desempeño militar o de la capacidad de respuesta de Israel. Dios está empeñado en mostrar que la salvación es algo que solamente Él puede dar y que Él va a dar a través de un intercambio. El cristianismo, a diferencia de todas las demás religiones, quita el foco del mérito de sus adeptos para ponerlo en el Dios que salva a los creyentes. A diferencia de todas las religiones, el cristianismo no pone en la plataforma a los creyentes y su desempeño, sino el desempeño del Dios que está salvando a los cristianos. Hablamos de que una victoria anticipada es negar nuestro protagonismo en la vida cristiana. Es negar el protagonismo de tus acciones, de tus años de cristiano, de tus años en el ministerio, de cuánto lees la Biblia, de cuántos devocionales haces, de a cuánta gente ayudas. Consiste en negar el protagonismo de tu vida para enfatizar el protagonismo de Dios salvándonos a través de un sustituto que es Jesús. Pero a veces no nos gusta negar ese protagonismo. Queremos disfrazar de cosas muy santas y muy buenas, pero el verdadero protagonismo lo tiene Dios en nuestra vida porque Él proveyó un sustituto. Puede ser que tú no seas cristiano y pienses, bueno, pues yo no estoy luchando por mi salvación, ¿no? Pero seguramente hay cosas que crees que debes hacer para mantener tu felicidad, tu estatus, tu propósito. Y son cosas que vas a defender a toda costa en la vida. Son cosas que no puedes soltar por nada del mundo porque constituyen tu imperio. Pero este intercambio salvador me habla de que reconozco que estoy arruinado, reconozco que estoy en bancarrota espiritual y no tengo los recursos para salvarme a mí mismo, sino que Dios ha puesto un sustituto para salvarme a mí. Ahora, a la luz de este intercambio salvador, estoy capacitado para ponerme en lugar de otros. Y es una cosa positiva del cristianismo. Ahora, a la luz de este intercambio salvador, puedo entender que yo puedo ponerme en lugar de otros para servirles y amarles también desinteresadamente, con los abundantes recursos de gracia que he tenido en Cristo. Eso es lo que hace este intercambio salvador en la vida de los cristianos. Por otra parte, quiero que pienses en esto. Ellos están justo antes de las victorias que les siguen. La Pascua quiere decirles, no hay nada más grande, no hay nada más suficiente que la salvación de Dios. Y eso debería también hablar a tu corazón hoy. La salvación de Dios supera y se anticipa a cualquier éxito que pueda llegar a tu vida.
Nosotros los cristianos no estamos peleados con el éxito. Tú puedes ser muy exitoso, puedes tener muchas cosas, puedes ser rico, puedes ser millonario, puedes ser muy próspero en tu trabajo. Pero la gracia de Dios, la salvación de Dios, supera y se anticipa a cualquier tipo y clase de éxito que puedas tener. Y justo aquí, antes de toda la acción y todas las batallas, es necesario recordarlo por medio de este intercambio salvador. Al depositar nuestra fe en Cristo, estamos negando que cualquier otra victoria puede competir con la gran victoria de Jesús. Cualquier otra victoria de tu vida no puede competir con la gran victoria de Jesús. Es lo que estamos afirmando también a través de este intercambio salvador. Quiero terminar con esto. La vida cristiana es una invitación a disfrutar esta victoria anticipada. Tú puedes decidir realmente si quieres una victoria construida con base a tu esfuerzo y a lo exitoso que tú puedas ser. Puedes construir tu identidad, puedes realmente ignorar tu pecado, tu maldad, puedes incluso negar que la salvación de Dios es la victoria más grande. Pero el Evangelio hoy, esta tarde, es una invitación para que tú aceptes esta victoria anticipada que está disponible en Cristo. Así como le fue ofrecida al pueblo de Israel, les ofrecida a ti el día de hoy. En el Evangelio encontramos esa identidad que tanto estamos buscando. Encontramos ese cambio profundo por el que tanto estamos luchando. Y encontramos esa salvación que tanto le damos. Tú debes de preguntarte hoy, ¿estoy viviendo de acuerdo a esa victoria anticipada que Dios ya me ha dado en Cristo? Muchos cristianos vivimos como si el futuro fuera un fracaso potencial, ¿no? Vivimos siempre, bueno, pues eso es lo que me tocó vivir, ¿verdad? Pues ya ni modo. Y eso no es la clase de vida a la que te invita el cristianismo. Tienes una victoria anticipada, tienes una identidad en Cristo, tienes un cambio profundo disponible para ti a través del poder del Evangelio. Tienes una salvación tan grande que supera cualquier éxito en la vida que puedas tener. No somos llamados a vivir con un optimismo estúpido en la vida, pero tampoco con un negativismo melancólico. Somos llamados a vivir esta victoria anticipada con los ojos bien abiertos a lo que Dios ha hecho en Cristo. El cristiano es la persona más convencida de que la historia va a un lugar seguro, porque tiene esta victoria anticipada. Que su historia personal forma parte de una historia más grande, en donde Cristo es el protagonista y nosotros somos invitados a esa victoria que Él ha ganado. Te invito a que ores de tu lugar. Señor, te doy muchas gracias por lo que has logrado por nosotros en Jesús, porque podemos ver a través de esta historia de redención de Josué que tú les confirmas esta victoria anticipada. Aún antes de que ellos muevan una sola piedra, una sola arma, den un solo paso, tú ya estás confirmando que tú ganaste la victoria y les has otorgado grandes cosas, y esas cosas ahora son realidades en Cristo para nuestra vida, y te damos muchas gracias por ello, Señor. Te pedimos que podamos vivir a la luz de esta victoria que nos has dado en Jesús, que podamos ver esa identidad que nos has dado en Cristo, que podamos ver todos los tesoros de tu gracia que nos has ganado a través de Jesús, que podamos apropiarnos de ellos, que podamos ponerlo a disposición de la gente que has puesto a nuestro alrededor, que podamos realmente ser parte de este gran proyecto tuyo en redimir tu creación, y que Cristo sea el centro de todas las cosas. En Jesús oramos. Amén.